¿Sabía que tu adoración es una señal de limpieza para nuestras vidas también? Y cada día necesitamos ser limpiados, iglesia. Aleluya. Con esta misma atmósfera, yo te voy a pedir que no te desconectes. Porque yo esta semana hablaba con mi suegro, con mi esposa. Yo cada día, cuando estaba en los quehaceres, hasta cuando estaba trabajando, el Señor ministraba mucho con la palabra. Así que yo quiero rápidamente que abran sus Biblias. De hecho, ya desde que empezó, no, desde antes de salir de casa, hasta con una canción de mi hija, ya el Señor empezó a hablar. Ya con la alabanza el Señor empezó a hablar. Así que vayan, abran sus Biblias en el libro del profeta Jeremías. Alabo también a Dios por la vida de mis pastores. Muchísimas gracias por la oportunidad, por el cariño, por la confianza. A los obreros, a los líderes, a cada miembro, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Jeremías capítulo 18, y alabo a Dios también por la vida del ministerio de alabanza, que son una bendición también en nosotros. Son aquí personas que nos ministran a través de la presencia de Dios. Y no es fácil también estar ahí en el altar. También pasan sus luchas, pasan sus cosas, pero ahí están. Oremos por ellos, porque cuando nosotros nos conectamos en la presencia del Señor, también es gracias a que este grupo se mete con el Señor. Amén. Jeremías capítulo 18, versículo número 1. ¿Lo tenemos? Dice de esta manera: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero. Repite conmigo: descendí a la casa del alfarero. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Ahora yo quiero que esté conectado y que escuche esta versión que voy a leer. Dice de esta manera: palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo: levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Entonces yo descendí a la casa del alfarero, y encontré al alfarero trabajando el barro sobre la rueda, y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer otro vaso con el mismo barro, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Amén. ¿Pueden tomar asiento dando gloria a Dios? Aleluya. ¿Estamos aquí? Desde el día lunes en la madrugada, yo mientras me encontraba orando, el Señor me dio el título para este mensaje. Así que en esta mañana, el mensaje que quiero transmitir el día de hoy, yo le he titulado: desciende a la casa del alfarero. Yo quiero que le digas a la persona que está a tu lado: desciende a la casa del alfarero. Cuando nosotros hablamos acerca
del libro del profeta Jeremías, vemos que en el capítulo 1 Jeremías fue llamado por Dios a una temprana edad. Vemos que Jeremías fue llamado al ministerio siendo muy joven. Lo interesante es que Jeremías venía de una familia sacerdotal. Jeremías había nacido con costumbres sacerdotales. Él había aprendido lo que era santo, habría aprendido lo que era expiación e intercesión, había aprendido a cómo ofrecer sacrificios, había aprendido a cómo adorar a Dios. Mas sin embargo, en el capítulo 1 acontece algo inesperado, y es que en este capítulo el Señor habla con Jeremías y lo llama a Jeremías al ministerio profético. Repito, el Señor llama a Jeremías al ministerio profético. El Señor habla con Jeremías y le dice: Jeremías, antes de que te formara en el vientre yo te conocí, y antes de que nacieses yo te santifiqué. Yo te separé y te di por profeta a las naciones. Al escuchar esto, Jeremías, sorprendido, le habla y le dice: Señor, he aquí yo no sé hablar porque soy niño. En ese momento el Señor habla y le responde y le dice: Jeremías, no digas que eres un niño, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te mande. Y déjame decirte que no temas delante de aquellos que se levanten en contra de ti. No temas ante cualquier persecución, Jeremías, porque ciertamente yo estaré contigo. Jeremías, yo estaré a tu lado, porque a partir de hoy yo voy a poner mis palabras en tu boca. A partir de hoy te doy autoridad sobre naciones. A partir de hoy te doy autoridad sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y en esta mañana yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que el Señor no te ha llamado solamente para que estés sentado en una silla. El Señor no te ha llamado para que estés con la boca cerrada, sino que el Señor te ha llamado para lanzar una palabra de parte de Dios. El Señor te llamó para levantar al caído. El Señor te llamó para restaurar al abatido. ¿Sabes cómo? ¿Para qué te llamó el Señor? El Señor te llamó para traer un mensaje de esperanza y de salvación para esta nación, iglesia. En esta mañana yo le vine a hablar a hombres y mujeres comprometidos con la palabra del Señor. En esta mañana yo le vine a hablar a los profetas de esta generación. Yo vine a decirte que el Señor te va a poner en lugares donde se necesite una palabra de parte de Dios. No pienses que el Señor te va a llevar solamente a lugares fructíferos. No pienses que el Señor te va a llevar a esos lugares, sino que el Señor te va a llevar a lugares donde hay escasez de palabra. El Señor te va a llevar a lugares donde hay esterilidad. Te va a llevar a lugares desérticos para que cuando tú abres la boca, lo desértico se convierta en manantial de vida. Lo muerto recobre vida. Lo estéril se convierta en fértil. Y lo imposible se convierta en posible para la gloria de Dios, iglesia. Porque usted tiene que saber que cuando Dios te llama, Él mismo te capacita. Cuando Dios te llama, Él mismo te respalda con su palabra. Por más que tú digas: es que yo no estoy preparado, no me siento capacitado, Martín. Por más que digas como Jeremías: Señor, he aquí yo no sé hablar porque soy un niño. Déjame decirte que no te preocupes ante esas cosas. No te sientas menos, porque la Biblia dice que después que Jeremías dijo estas palabras, el Señor tocó la boca de Jeremías y puso palabra en su boca. No fue el hombre quien puso palabra en su boca, sino que fue el mismo Dios quien puso palabra en su boca. El Dios que te santificó antes de que nacieses. El Dios que te conoció antes de que te formara en el vientre de tu madre. Él fue quien puso palabra en tu boca. Y si fue Dios quien puso palabra en tu boca, entonces el hombre no te puede detener. Los problemas no te pueden parar. El enemigo no te puede paralizar, porque hay palabra de Dios en tu boca. Hay una palabra que te sostiene. Hay una palabra que te levanta. Hay una palabra que te da vida. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Habrá alguien que pueda decir amén? ¿Habrá alguien que pueda decir: yo cargo una palabra de parte de Dios? Yo quiero que le digas a la persona que está a tu lado: tú cargas una palabra de parte de Dios.
Wow. Jeremías había sido levantado por Dios para profetizar en medio de un tiempo de decadencia espiritual. El Señor llama a Jeremías para traer un mensaje de juicio contra su pueblo, porque el pueblo estaba envuelto en la idolatría. El pueblo había abandonado a Dios y sus mandamientos, así que durante todo ese tiempo Jeremías se encontraba profetizando. Durante el tiempo de corrupción, durante el tiempo de iniquidad y pecado, Jeremías se encontraba anunciando el mensaje de Dios. Y por anunciar el mensaje de Dios, Jeremías fue rechazado por su pueblo. Por anunciar el mensaje de Dios, iglesia, Jeremías fue rechazado, fue odiado, fue golpeado, le metieron hasta en una cárcel, le acusaron hasta de ser un traidor. Todas estas cosas Jeremías experimentó por cumplir el llamado de Dios. Lo interesante es que durante 40 años que abarcó su ministerio, Jeremías había entendido que aunque el pueblo te dé la espalda, el alfarero nunca te dará la espalda. Jeremías entendió que aunque el pueblo y su gente le rechacen, el alfarero siempre contará contigo. Aunque te dejen solo, el alfarero está de tu lado. Aunque no quieran escuchar tus palabras, el alfarero te fortalecerá con su palabra. Aunque te sientas desanimado, el alfarero estará ahí para levantarte. Aunque te sientas perseguido por causa de tu llamado, déjame decirte que no van a poder contigo, porque tú estás en las manos del alfarero. Yo dije, tú estás en las manos del alfarero. Y si estás en las manos del alfarero, entonces hay seguridad en tu vida. Porque quien está en las manos del alfarero hay fortaleza. Quien está en las manos del alfarero hay firmeza, hay solidez, hay estabilidad en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme, cuando nosotros leemos el capítulo 18 de Jeremías, vemos que en este capítulo nos habla sobre una de las historias más impactantes de toda la Biblia. Vemos que en este capítulo nos habla sobre el alfarero y el barro. Y esta historia, iglesia, es tan poderosa porque nos habla de dos figuras representativas. Número uno, nos habla del alfarero que representa a Dios. Y número dos, nos habla del barro que representaba la casa de Israel, pero que hoy en día nos representa a nosotros como hijos de Dios. La Biblia dice en Jeremías capítulo 18, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y desciende a la casa del alfarero, porque allí te haré oír mis palabras. Así que descendí a la casa del alfarero y encontré al alfarero trabajando el barro sobre la rueda. Cuando yo leí esto, iglesia, yo pude ver algunos detalles que me llamaron la atención. La primera cosa que yo pude ver es que el capítulo 18 empieza diciendo: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate. Iglesia, Jeremías recibe una palabra de parte de Dios. Y esa palabra fue: levántate. Cuando tú sabes quién es el que está hablando contigo, entonces tú te levantas. Pero si no sabes quién está hablando contigo en el proceso, entonces no podrás levantarte. Porque primero tú tienes que reconocer quién es el que está hablando contigo. Porque si es el hombre que está hablando contigo, entonces te vas a quedar en el mismo estado en el que tú estabas anteriormente. Si es la circunstancia quien está hablando contigo, entonces te vas a quedar en esa misma situación. Pero si es el Señor quien está hablando contigo, si es el alfarero quien está hablando contigo, entonces prepárate, porque tienes el deber y la obligación de levantarte en el nombre de Jesús, iglesia. Porque la palabra levantarse quiere decir moverse hacia arriba. Levantarse quiere decir un cambio de posición. Levantarse quiere decir salirse de una posición horizontal para ponerse en una posición vertical. Repito,
Levantarse quiere decir salirse de una posición vertical, que es la comodidad, para ponerse en una posición vertical, que es una conexión sobrenatural. Porque usted tiene que saber que las cosas o las bendiciones del cielo llegan cuando nosotros estamos en una posición vertical. Porque cuando nosotros estamos en una posición vertical, iglesia, hay conexión entre el cielo y la tierra. Cuando estamos en una posición vertical hay conexión de arriba hacia abajo. Y en esta mañana yo vengo a decirte que no te quedes en una posición horizontal por los problemas que estás enfrentando. No te quedes en esa posición por lo que estás viendo en las noticias. No te quedes en esa posición por lo que dicen los médicos. No te quedes en esa posición por lo que la gente pueda decir de ti. Abre tus oídos y cambia de posición por la palabra de Dios. Abre tus oídos y levántate por la santa palabra de Dios, porque es la palabra la que te cambia de posición. Es la palabra la que te conecta con el cielo. Es la palabra la que te hace elevar hacia las alturas. Es la palabra la que levanta tu mirada. Es la palabra la que cambia el rumbo de tu vida. Es la palabra. Es la palabra. Es la palabra, iglesia. Levántate por la palabra de Dios. Dile a la persona que está a tu lado: levántate por la palabra de Dios. Aleluya. La siguiente cosa que yo puedo ver es que el Señor le dice a Jeremías: Jeremías, levántate y desciende a la casa del alfarero. Repito, el Señor le dice a Jeremías: Jeremías, levántate y desciende a la casa del alfarero. Cuando tú lees esta frase, al principio pareciera que fuera algo aparentemente contradictorio, porque el Señor le dice a Jeremías: levántate y luego desciende. Aparentemente es algo contradictorio, iglesia, pero que hay algo poderoso que yo pude entender, y es que la palabra levantarse es un cambio de posición. Levantarse es ponerse en una posición vertical. Para recibir las cosas que Dios tiene preparado para ti es necesario primeramente levantarse. Ahora escucha esto, porque aquí no termina. La frase aún está incompleta. El Señor le dijo a Jeremías: Jeremías, levántate y desciende a la casa del alfarero. Jeremías ya estaba levantado. Jeremías estaba en una posición vertical. Jeremías estaba en una posición de firmeza. Ahora tenía que descender a la casa del alfarero. Primero tenía que levantarse y luego tenía que descender, porque descender quiere decir estar en movimiento. No sé si me están entendiendo. Lo que te quiero decir es que usted tiene que entender que una cosa es levantarse y otra cosa es moverse. Repito, una cosa es levantarse y otra cosa es moverse. ¿Usted sabía que hay gente que está incompleta porque está levantada pero no se quiere mover? ¿Usted sabía que hay gente que está levantada pero no quieren marchar? ¿Sabían que hay gente que está levantada pero no quieren caminar de acuerdo a la visión de su pastor? Hay gente que está levantada pero no quieren descender. Y lo poderoso de todo esto es que cuando hablamos de descender, no estamos hablando en el ámbito literal, sino que estamos hablando en el ámbito espiritual. Porque alguien tiene que saber que cada vez que Dios llama a alguien, primero lo levanta y luego lo hace descender. Porque la palabra levantarse tiene que estar acompañado de la palabra descender. No pueden estar separados. La palabra levantarse tiene que estar conectado con la palabra descender, porque descender quiere decir humillación. Descender quiere decir rendirse ante la presencia de Dios. En otras palabras, lo que te quiero decir es que cuando yo me posiciono para oír palabra de Dios, entonces mi posición tiene que estar acompañado de un quebrantamiento. Cuando yo me posiciono para oír lo que el cielo quiere decir de mí, entonces mi posición tiene que estar conectado con un quebrantamiento. Es por eso que la Biblia dice que Zaqueo se subió a un árbol sicómoro para ver a Jesús. Pero para tener un encuentro con Jesús, Zaqueo tenía que descender. No sé si han entendido esto.
Ojo aquí. Para ver a Jesús, Zaqueo se sube a un árbol. Zaqueo se posiciona. Pero para tener un encuentro con Jesús, Zaqueo tenía que descender. Jesús le dijo: Zaqueo, desciende. Date prisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Porque alguien tiene que saber que no hay intimidad con Jesús sin un quebrantamiento. No hay intimidad con Jesús sin antes descender. Porque descender te hace tener un encuentro con Jesús. Descender, iglesia, te hace tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Descender te hace entender los planes que Dios tiene acerca de ti. En vez de estar criticando, te hace entender lo que Dios tiene plan contigo, iglesia. Porque la Biblia también dice que el Señor habla con Gedeón y le dice: Gedeón, levántate y desciende al campamento enemigo. Cuando tú desciendas al campamento enemigo, vas a escuchar lo que tus enemigos van a hablar. Y cuando tú los escuches, vas a entender el plan que yo tengo con mi pueblo y el propósito que yo tengo contigo. Así que Gedeón desciende al campamento enemigo. Y cuando llega a aquel lugar, escucha a dos hombres hablando por ahí. Y un hombre le decía a su compañero: ¿sabes? Tengo que contarte algo que me ha pasado. Acabo de tener un sueño y ese sueño me está angustiando. He soñado que veía un pan de cebada y ese pan de cebada era tan grande, pero tan grande, que venía rodando hasta el campamento de Madián, de tal manera que golpeó la tienda y esa tienda se cayó y la tienda quedó destruida completamente de arriba hacia abajo. En ese momento su compañero, todo asustado, le dice: ¿sabes qué? Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón. Gedeón va a venir a derrotar al pueblo de Madián. Gedeón vendrá a vencer al pueblo de Madián. Al escuchar esto, Gedeón se quebranta delante de la presencia del Señor, porque Gedeón entendió que el Señor ya le había entregado la victoria en sus manos. Y la Biblia dice que en ese momento Gedeón empieza a adorar con todo su corazón. Gedeón empieza a adorar después de haber descendido, iglesia. Y en esta mañana yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que cuando tú desciendes a la presencia de Dios, entonces sabrás que el Señor ya te entregó la victoria en tus manos. ¡Aleluya! Por más que tus enemigos se multipliquen, por más que la ciencia te desahucie, por más de que el diablo, el enemigo, te venga y te diga: este año será otro año más de fracaso, no va a suceder nada. Déjame decirte que cuando tú desciendes a la presencia de Dios, entonces hay victoria en tu vida. Porque cuando tú desciendes, Jehová pelea por ti. Cuando tú desciendes, hay muro de protección. Cuando tú desciendes, se te abre el entendimiento. Cuando tú desciendes, te conviertes en un verdadero adorador. Porque descender te hace convertirte en una persona que adora en espíritu y en verdad. Empieza a descender ante la presencia de Dios. Hay gente que a partir de hoy va a empezar a descender. Hay gente que necesita descender ante la presencia de Dios, iglesia. La Biblia también dice, pastor, que cuando Jesús descendió del monte se encontró con un leproso. El mismo Jesús se muestra como ejemplo para enseñarnos que descender también te hace ejercer con tu llamado. Descender también te hace cumplir con el propósito de Dios. Así que Jesús desciende para encontrarse con el leproso. Cuando el leproso vio a Jesús descendiendo del monte, en ese momento el leproso también descendió en el espíritu. El leproso se postra ante los pies de Jesús y empieza a clamar a Jesús. Porque el leproso había entendido que todo aquel que se enaltece será humillado, mas que el se humilla será enaltecido. El leproso había entendido que Jehová atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Es por eso que la Biblia dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios,
para que Él, no nosotros, para que Él, no el hombre, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Iglesia de Cristo, yo tengo una palabra de Dios para tu vida. Este año es un año de descender ante la presencia de Dios. Este año es un año de marchar hacia el otro lado. Este año es un año de descender a la casa del alfarero. Porque a la casa del alfarero no se sube, a la casa del alfarero se desciende. Repito, a la casa del alfarero no se sube, a la casa del alfarero se desciende. Para estar dentro de la casa del alfarero, primeramente hay que descender. Porque lo más importante para Dios no es quien crece aparentemente, sino quien desciende espiritualmente. Lo que más le interesa a Dios no es quien crece aparentemente, sino quien desciende espiritualmente. Porque cuando el Señor nos hace descender, es porque nos quiere hacer crecer. Repito, cuando el Señor te hace descender, es porque te quiere hacer crecer. Porque a la casa del alfarero no se sube, a la casa del alfarero se desciende. Así que yo quiero que repitas conmigo: cuando el Señor me hace descender, es porque me quiere hacer crecer. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Wow, yo estoy aquí, hermano. Fuego puro. Yo me maravillo, hermano, con la palabra del Señor. Si usted supiera cómo he sido ministrado esta semana con la palabra. Y le decía a mi suegra, le decía que el Señor primeramente está hablando conmigo muy fuertemente. Y es que tiene que hablar primeramente contigo para lanzar al pueblo. Te tiene que ministrar, hasta te tiene que tumbar al suelo. Y si te tiene que confrontar, te confronta. Y tú tienes que estar ahí como barro. Aleluya. El Señor le dice a Jeremías: Jeremías, levántate y desciende a la casa del alfarero, porque allí te haré oír mis palabras. Pregunto, ¿por qué el Señor le dice a Jeremías: desciende a la casa del alfarero para oír palabra de Dios? Y Jeremías ya estaba oyendo palabra de Dios. No sé si me están entendiendo. ¿Por qué Jeremías desciende a la casa del alfarero? Tenía que descender para escuchar palabra de Dios. Si Jeremías ya estaba escuchando palabra de Dios. Es decir, el Señor estaba hablando en el versículo 1 con Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, dice la Biblia. Entonces, ¿por qué el Señor le dice a Jeremías: desciende a la casa del alfarero? Porque ahí vas a escuchar palabra de Dios. El motivo por el cual el Señor hace descender a Jeremías a la casa del alfarero es porque quería llevarle un nuevo nivel de gloria. Es porque quería llevarle a un nivel mayor de revelación. Es porque quería hablar con Jeremías de una manera más profunda. Porque alguien tiene que saber que cuando el Señor te hace descender, es porque quiere llevarte a un nivel más profundo de su presencia. Cuando el Señor te hace descender, es porque quiere mostrarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando el Señor te hace descender, es porque en el lugar donde estás no es el indicado para recibir lo nuevo de Dios, iglesia. Escúchame bien. Hay cosas que solo vas a recibir de parte de Dios cuando tú te cambies de lugar. Hay experiencias sobrenaturales que tú vas a experimentar cuando estés en el lugar correcto. Cuando tú decides salirte del lugar del desánimo. Cuando tú decides salirte del lugar de la desobediencia. Cuando decides salirte del lugar de la falta de perdón. Cuando tú decides salirte del lugar del dolor, de las cosas del estancamiento, entonces en este momento
el Señor te levanta y te hace descender a la casa del alfarero para oír una profunda palabra de parte de Dios. El Señor habla con Jeremías y le dice: Jeremías, desciende a la casa del alfarero, porque allí te haré oír mis palabras. El Señor le estaba diciendo a Jeremías: el lugar donde tú estás ahora no es el indicado para recibir lo que yo tengo preparado para ti, porque lo que yo tengo preparado para ti es algo tan grande, pero tan grande, que si sigues aquí no vas a poder entender lo que yo quiero revelarte, Jeremías. Así que sal de ese lugar, sal de ese ambiente, sal de ese estado en que te encuentras y desciende a la casa del alfarero, porque en la casa del alfarero está lo que yo tengo preparado para ti. ¡Aleluya! Desciende. Cuando tú desciendas, Jeremías, vas a ver cómo voy a tener un encuentro más profundo contigo. Cuando tú desciendas, vas a recibir una palabra que va a cambiar con toda estadística humana. Iglesia, es tiempo de descender a la casa del alfarero. Deja de estar peleando con tus propias fuerzas. Deja de estar siendo dominado por el sistema del mundo. Deja de estar en esa misma situación. Empieza a descender. Empieza a descender a la casa del alfarero, porque en la casa del alfarero te espera una restauración completa. En la casa del alfarero te espera una manifestación de la gloria de Dios. En la casa del alfarero te espera una palabra que va a cambiar tu vida, la de tu casa y la de tu familia. Es tiempo de descender a la casa del alfarero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Escúcheme. Jeremías obedece la palabra del Señor. Jeremías se levanta y luego desciende a la casa del alfarero. La casa del alfarero es un lugar donde se crean vasos. Es un lugar donde se crean vasijas. Es un lugar donde el barro se convierte en un objeto útil. Así que Jeremías desciende a la casa del alfarero. Cuando Jeremías entra a la casa del alfarero, vio al alfarero trabajando el barro sobre la rueda. Repito, escuche esto, porque a mí me sacudió esto. Cuando Jeremías entra a la casa del alfarero, encontró al alfarero trabajando el barro sobre la rueda. Aquí hay algo poderoso que yo pude ver, y es que el alfarero no empezó a trabajar el barro después que Jeremías entró a la casa. El alfarero no empezó a trabajar el barro cuando recién vio al profeta Jeremías, sino que el alfarero ya estaba trabajando el barro antes de que Jeremías descendiera a la casa del alfarero. Lo que te quiero decir es que el alfarero no estaba con las manos cruzadas. El alfarero no estaba sin hacer nada. El alfarero no estaba quieto. El alfarero no estaba inactivo, sino que el alfarero ya estaba trabajando. El alfarero ya estaba haciendo la obra. Porque alguien tiene que saber de que antes de que tú descendieras a la casa, el alfarero ya estaba trabajando en tu vida. Antes de que descendieras, el alfarero ya estaba haciendo la obra en ti. Antes de que descendieras, el alfarero ya estaba operando a favor tuyo. Dios no espera que tú llegues para recién trabajar. Dios no espera que tú llegues para recién hacer la obra. Él ya está trabajando. Él ya está haciendo la obra. Él no está quieto, porque la Biblia dice que tu pie no dará al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, iglesia. Él sigue trabajando. Él sigue, escúchame bien. En esta mañana yo vengo a decirte que aunque tú no estés viendo, Dios está trabajando. Aunque tú no estés viendo, Dios está obrando. Aunque tú no estés viendo, Dios está guardando a tu familia. Aunque tú no estés viendo, Dios está dando libramiento a tus familiares.
Aunque tú no estés viendo, Dios está enviando provisión. Aunque tú no estés viendo, Dios está abriendo camino donde no lo hay. Aunque tú no estés viendo, Dios está creando ríos en la soledad. Porque aunque aparentemente todo se vuelva contrario en ti, déjame decirte que el Señor sigue trabajando. Él está obrando. Él sigue operando. Y va a llegar el día en que ciertamente tú vas a ver el resultado de la obra que Dios ya empezó a trabajar en tu vida. Aleluya. Dios está trabajando. Dios está obrando. No lo ves, pero Él está trabajando. Antes de que descendieras, Él ya está obrando. Antes de que descendieras, Él ya está operando a favor tuyo, iglesia. Rabai, Sharabakatarabakandarabaque. Dile a la persona que está a tu lado, aunque no estés viendo, Dios está trabajando. Aleluya. Dios está trabajando. Dios está orando. Aleluya. Deja que Dios trabaje en tu vida. A veces dices, es que no se escuchan mis oraciones. ¿Será que el Señor está escuchando? El Señor está trabajando. Él no está quieto, Él está trabajando. Ya estoy terminando. Cuando Jeremías descendió a la casa del alfarero, encontró al alfarero trabajando el barro sobre la rueda. Si Jeremías no hubiera descendido a la casa del alfarero, jamás hubiera entendido que el alfarero está en todo tiempo trabajando con el barro. Así que cuando Jeremías desciende a la casa del alfarero, y mientras Jeremías está viendo cómo el alfarero está trabajando el barro, en ese momento ocurre algo inesperado. Y es que la vasija se quebró en la mano del alfarero. Y lo poderoso de todo esto es que el alfarero volvió a hacer otra vasija con el mismo barro, según le pareció mejor hacerla. Escuche este detalle. Para yo poder entender mejor la historia, yo tuve que investigar y profundizar el trabajo de un alfarero. Tuve que mirar con detenimiento el labor, la tarea y el trabajo que el alfarero estaba elaborando. Así que mientras yo miraba las funciones del alfarero y mientras yo estudiaba la palabra del Señor, yo pude entender, pastor, que no fue el alfarero quien quebró el vaso, sino que fue el mismo barro quien hizo que se quebrara. Repito, no fue el alfarero quien quebró el vaso, sino que fue el mismo barro quien hizo que se quebrara. Porque la palabra quebrar significa romper algo, especialmente de una forma violenta. Y Dios no quiebra vasos de una forma violenta. Escúcheme, Dios no tiene el placer de quebrar vasos de una forma violenta. Es más, Dios no pierde el tiempo, o no invierte, mejor dicho, el tiempo elaborando una vasija de barro bien bonita, y después de ese tiempo invertido, quebrar la vasija. Es absurdo, no hay explicación. Entrevistaron a un alfarero que se dedicaba a este oficio desde los 7 años, y el alfarero dijo que para elaborar una pieza de barro se demora por lo menos 5 días. Por lo cual yo puedo entender, y muchos detalles más, que no fue el alfarero quien quebró el vaso, sino que fue el mismo barro quien hizo que se quebrara. Pero ¿por qué tú dices eso, Martín? ¿Cómo lo explicas? Escúcheme, usted tiene que entender que para que la vasija se quiebre es porque el barro está sucio. Repito, para que la vasija se quiebre, usted va a preguntar a cualquier alfarero, para que la vasija se quiebre es porque el barro está sucio, es porque el barro está en malas condiciones. Es decir, el alfarero, por más experto que sea, no puede realizar su obra maestra
si el barro está sucio. No puede realizar su obra maestra si el barro está mezclado con escoria, con desechos, con piedras pequeñas, con residuos del suelo. Porque si hay suciedad, entonces el barro no queda firme sobre la rueda. Repito, si el barro tiene suciedad, entonces el barro no queda firme sobre la rueda. Porque en otras palabras, lo que te quiero decir es, para que el barro quede firme girando sobre la rueda, no puede haber suciedad. Para que el barro sea moldeado sobre la rueda, no puede haber suciedad. Y si por alguna razón el barro tiene suciedad, tiene esas piedras pequeñas o desechos, mientras está siendo moldeado sobre la rueda, entonces el vaso se quiebra. El vaso se echa a perder. Es por eso que hay vasos que se quiebran por causa de desechos. Hay vasos que se quiebran por causa de esas piedras pequeñas. Hay vasos que se quiebran por causa del resentimiento. Hay vasos que se quiebran por causa de la contaminación. Hay vasos que se quiebran por causa de la falta de perdón. Hay vasos, escúcheme bien, que se quiebran por la dureza de tu corazón. Y déjame decirte que esa suciedad va a impedir que tu vida quede firme sobre la rueda. Lo curioso es que muchas veces le echamos la culpa a Dios por lo que estamos pasando. Pensamos que hemos sido quebrados por Dios. Pensamos que Dios nos ha fallado, pero Dios nunca falla, iglesia. Dios nunca se equivoca, porque el problema no fue del alfarero, el problema fue del barro. Dios no quebró el vaso se quebró por causa de tus actitudes. El vaso se quebró por causa de tus malas decisiones. El vaso se quebró por causa de tu mala manera de vivir. El vaso se quebró porque no dejaste que Dios se involucre en tu matrimonio. No dejaste que Dios se involucre en tu casa y en tu familia, iglesia. Porque alguien tiene que saber que Dios no quiebra vasos. Dios moldea el barro, que es diferente. Escúcheme, Dios no quiebra vasos, Dios moldea el barro. Dios no quiebra vasijas, Dios llena vasijas de su presencia. Porque las vasijas no se hacen para quebrarse. Las vasijas no se hacen para estar sin uso. Las vasijas se hacen para ser llenas. Las vasijas se hacen para estar completas. Las vasijas se hacen para estar rebosando de la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Escúcheme, termino con esto. Jeremías vio que el vaso se había quebrado en la mano del alfarero. Lo poderoso es que también vio que el alfarero volvió a hacer otra vasija con el mismo barro, según le pareció mejor hacerla. Manos, esta historia a mí me impactó mucho, me quebrantó, porque aquí hay algo muy importante que yo pude entender, y es que la vasija se quebró porque el barro estaba sucio. Mi pregunta es, ¿por qué el alfarero no cogió un barro limpio al principio? Estamos hablando que el alfarero es un experto en esta área, es un profesional, tiene experiencia en su trabajo. Entonces, ¿por qué el alfarero no cogió un barro limpio al principio? ¿Por qué no cogió un barro purificado? ¿Por qué él no cogió un barro sin desechos y sin residuos del suelo? ¿Sabe por qué? Porque si el alfarero cogía un barro excelente, si el alfarero cogía un barro perfecto, un barro inmejorable, consistente, resistente, entonces como resultado final el barro se llevaría toda la gloria. Como resultado final la vasija recibiría los mejores aplausos, porque la vasija hubiera dicho que todo esto empezó gracias a que un barro fue excelente. Es por eso que el alfarero, sabiendo todas estas cosas,
cogió un barro sucio, cogió un barro con desechos, cogió un barro con residuos, con piedras pequeñas. El alfarero cogió un barro que nadie quería, cogió un barro que nadie elegiría, cogió un barro que no cumplía con las expectativas. El alfarero cogió un barro que todos lo rechazarían, para que ellos puedan ver que no fue por el barro, sino que fue por las manos del alfarero. No fue por el barro, fue por las manos del alfarero. El alfarero vio en ese momento que el barro se había quebrado, estaba ya todo echado a perder. Mas en ese momento el alfarero no se cansó, el alfarero no desistió de ese barro, el alfarero no abandonó, no se deshizo del barro, no tiró el barro a la basura, sino que cogió el mismo barro y del mismo barro hizo una vasija hermosa y perfecta para la gloria de Dios. En esta mañana yo vengo a decirte una palabra de parte de Dios. Yo vengo a decirte que en tu silla hubiera podido estar alguien mucho mejor que tú. En tu silla valora mucho lo que el Señor te ha dado. En tu silla hubiera podido estar alguien más capacitado que tú. En tu lugar hubiera podido estar un barro excelente. Pero Dios no tuvo placer en elegir a ellos. Dios tuvo placer en elegirte a ti, iglesia. Porque el Señor vio en ti lo que otros no vieron en ti. El Señor sabe lo que el Señor vio en ti. El Señor vio un barro que tenía que ser limpiado. El Señor vio un barro que tenía que ser moldeado. El Señor vio un barro que tenía que ser preparado. El Señor vio un barro que tenía que ser levantado. El Señor vio en ti una vasija para que Él pueda llenar de su gloria, iglesia. Porque la Biblia dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los entendidos, para avergonzar a los que se creen fuertes, para avergonzar a aquellos que te querían tirar a la basura, para avergonzar a aquellos que te decían que no estás apto para estas cosas. Es para avergonzar al sistema del mundo, iglesia. Este año es un año de quitar las piedras pequeñas de nuestras vidas. Es un año de quitar todo residuo y todo desecho del suelo que impida nuestro avance y nuestro crecimiento. Este año es un año de quitar todas estas cosas que nos estén retrasando para quedarnos firmes sobre la rueda. Porque mientras la rueda va girando, tú tienes que estar gozándote. Porque mientras la rueda va girando, tú también vas girando. Mientras la rueda va girando, tú también estás avanzando. Mientras la rueda está girando, tú estás en movimiento. Mientras la rueda está girando, tú estás siendo moldeado. Mientras la rueda está girando, el Señor te está dando forma. Mientras la rueda está girando, es porque estás seguro en las manos de un poderoso alfarero. Ya no estarás en las manos del enemigo. Ahora estarás en las manos del alfarero. Aleluya.